Bendiciones y lindo día en el Señor. Un nuevo día que nos regala el Señor para que disfrutemos de sus maravillas, de sus bendiciones y para que nos gocemos en Él, como dice la palabra del Señor. Recibe mi abrazo, mi afecto, mi cariño a través de mi saludo y ruego que la palabra que compartamos en el día de hoy y en el día de mañana en la culminación, si así el Señor lo permite, sea de bálsamo, de refrigerio, de bendición. Así que compártela con otros. Sabes que mi mayor deseo es que se cumpla, como decía el apóstol Pablo, que la palabra corra, que la palabra fluya y pueda alcanzar a otros. Yo quiero en esta mañana comenzar y mañana, si el Señor lo permite, poder finalizarlo. Quiero hablar bajo el tema el Dios que cumple lo que promete. Y quiero ir a la letra del libro de Números, capítulo número 23 y verso número 19. Yo sé que es un verso bíblico que cuando lo comience a leer lo vas a recordar porque lo hemos escuchado y lo hemos citado en un sinnúmero de ocasiones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando leemos ese pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera, y quiero compartirlo en la mañana de hoy. La Nueva Versión Internacional dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Hoy comenzamos con el primer subtema, por decirlo así, de este tema, el Dios que cumple lo que promete. Y quiero comenzar ese subtema: Dios no olvida sus promesas. Cuando Dios se le acerca a Abraham y a Sara, su esposa, para hablarles de una promesa de que tendrían un hijo, Abraham tenía 75 años y Sara era estéril. Pasaron 25 años y en ese lapso de tiempo no ocurría absolutamente nada. ¿Cuántas dudas, cuántas interrogantes, cuántas preguntas, cuántas lágrimas pueden haber pasado en la vida de estos dos personajes que he mencionado en la mañana de hoy? Inclusive en ese lapso de tiempo, posiblemente producto de la duda de pensar que o Dios se había equivocado o Dios se había olvidado, intentaron ayudar a Dios con Agar, sirviendo de pareja de Abraham, porque era sierva de Sara, y esto provoca que ella dé a luz a Ismael, quien más adelante, cuando finalmente llega el hijo de la promesa, comenzó esto a traer problemas familiares, al nivel de Sara pedir que expulsara a Abraham, a Ismael y a Agar. A los 100 años de Abraham y a los 90 de Sara, Dios cumplió lo que había prometido. Es lo que dice Génesis capítulo 21 y verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios no lo había olvidado. Ellos se desesperaron. Ellos quizás hasta dudaron, porque lo que parecía imposible, lo que parecía tardío para ellos, todavía no había llegado el tiempo exacto que Dios había determinado. Sí, porque a veces se nos olvida que Dios va a cumplir sus promesas. Él no olvida lo que promete, pero el tiempo de Dios nunca será igual que el nuestro. Nosotros nos desesperamos, nosotros nos cansamos, pero el tiempo de Dios es perfecto y, como siempre he dicho, Dios nunca va a llegar ni antes ni después. Él llega en el momento perfecto porque su tiempo es perfecto. Quizás tú y yo han habido momentos donde nos hemos sentido como se sintieron Abraham y Sara. Nos cansamos de esperar. Vemos que la promesa que Dios hizo está en pausa. Empezamos a ver que nuestra esperanza, que nuestra fe se debilita. Pero yo quiero en esta mañana que tú te armes de fuerza, te armes de fortaleza, te armes de fe. Cuando en este día tú aprendas a recordar que el Dios que prometió no se olvida de sus promesas. Si Él te prometió, si fue Dios el que te prometió, Dios no se olvida. Puede pasar el tiempo
y parecer que nada está aconteciendo. Pero como dice una alabanza, aunque yo no lo vea, Él está trabajando. Y lo que Él dijo se cumplirá para la gloria de su nombre. Vamos a tratar de hablar un poco de esto en esta mañana. Primero, ¿por qué podemos descansar en que Dios no olvida sus promesas? Porque las promesas de Dios son seguras. Josué capítulo 21 y verso 45 dice: ni una sola palabra de todas sus promesas falló. Israel es testigo de que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ninguna de ellas falló, ninguna de ellas quedó en tierra, ninguna de ellas se perdió. Lo que Dios habló siglos antes se cumplió en el tiempo que Dios había determinado. Inclusive, lo que los profetas hablaron en el pasado del nacimiento virginal de nuestro Mesías, de nuestro Emanuel, de nuestro libertador, todo se cumplió al pie de la letra. ¿Para qué? Para enseñarnos, para recordarnos que si Dios cumplió en el pasado lo que prometió, también lo cumplirá en nuestro presente y lo cumplirá en nuestro futuro, porque las promesas del Señor son seguras. Segundo, lo que he dicho ya varias veces en la mañana de hoy: Dios cumple a su tiempo, no en el nuestro, a su tiempo. Eclesiastés, el predicador, decía en el capítulo 3 y verso 11: todo lo hace hermoso en su tiempo, aunque no siempre entendamos el proceso. Por eso es que, mi amado, mi amada, tú y yo debemos entender que a veces el tiempo de espera puede ser desesperante, pero ahí llega un consejo de parte de Dios para nuestra vida: pacientemente esperé a Jehová. Dios nos está pidiendo que tengamos paciencia y que tengamos confianza en Él, porque ciertamente lo que Él prometió, Él lo cumplirá. La Biblia nos enseña, y hay un sinnúmero de ejemplos, de que cuando Dios hace las cosas en su tiempo, todo es hermoso, todo es maravilloso. Abraham esperó 25 años por esa promesa llamada a Isaac. Pero en el tiempo de Dios, ese era el tiempo perfecto. Y Dios cumplió en su tiempo perfecto. ¿Sabes por qué? Grábate esto en esta mañana. Porque esperar en esa promesa, en su cumplimiento, no significa olvido. Significa preparación. ¿Preparación por qué? Porque mientras tú y yo pensamos que Dios se olvidó, lo que Él hace es preparándonos, capacitándonos, dándonos la paciencia, la confianza, la capacidad que necesitamos para recibir lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Tercero, aunque parezca tardar, aunque parezca lejos, aunque parezca que no está aconteciendo nada, Dios siempre cumple. El profeta Habacuc decía en el capítulo 2 y el verso 3: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Una palabra que el profeta recibe de parte de Dios en medio de una crisis en toda la nación, en medio de un momento difícil en toda la nación. Y mira la palabra que Dios le da al profeta para transmitirle al pueblo. La visión, lo que Dios va a hacer, aparentemente se puede tardar un poco, pero va a llegar. Y la palabra que Dios le está dando al profeta para transmitir al pueblo es: espéralo, confía que lo que Dios dijo se va a cumplir. Él no va a tardarse más de lo que debe. Él va a llegar en el momento indicado. Y lo mismo que Dios le dijo a Israel un día: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti en la mañana de hoy. Espera. Aunque te sientas desesperado, desesperada, espera, porque Dios
cumplirá lo que Él ha prometido. Nosotros debemos confiar y descansar que el hombre me puede fallar. La palabra del hombre me puede fallar. La promesa del hombre me puede fallar. Aun cuando hayan buenas intenciones en lo que me están presentando, pueden fallar. Pero la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Porque el Dios que prometió es el Dios que cumplirá. ¿Por qué? Porque Él no olvida sus promesas. Mi amado, mi amada, en esta mañana yo quiero que tú descanses en esto. Dios no tiene un archivo de promesas olvidadas. No hay un portafolio, un cartapacio con un label pegado diciendo promesas olvidadas. Si llegara a existir, créeme que eso está vacío. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo se hará. Lo que Él dijo se cumplirá. Y aunque la promesa parezca muerta, Dios la puede resucitar. ¡Ah, gloria al Señor! Eso fue lo que pasó con aquella mujer y el profeta. Cuando el profeta le dice, a esta misma fecha, el año que viene, abrazarás un hijo. Una mujer estéril, que piensan en un momento dado que están jugando con sus sentimientos. El profeta le dice, no, a esta hora, mañana, al año próximo, tú abrazarás un hijo para esta misma fecha. Cuando finalmente el hijo nació y creció, usted sabe la historia. Un día estando en el campo, el muchacho se sintió mal. Fue enviado de nuevo a su casa con la madre. Y en un momento dado dijo, mi cabeza, y el muchacho terminó muriendo. Aquella madre lo puso en la cama del profeta. Fue donde el profeta llevó obsequios, comida, alimento. Y el profeta envió a su criado para preguntarle 3 cosas. Le dijo el profeta, pregúntale a la mujer que nos hospeda, ¿cómo está el marido? ¿Cómo está ella? ¿Y cómo está su hijo? Y la respuesta en cada una de las preguntas fue, todo está bien. Hasta que finalmente el profeta entendió que algo acontecía, aunque Dios no se lo había revelado. Y aquella mujer se desbordó en llanto, diciéndole al profeta, yo no le pedí a Dios un hijo, pero ahora que lo tengo, no estoy dispuesto a perderlo. En esta mañana, oh gloria al Señor, aunque tu promesa parezca muerta, sin esperanza, yo vengo a decirte, ya finalizando mi temática en esta mañana, Dios la puede resucitar. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios que cumple lo que promete, porque Él no olvida ninguna de sus promesas. Lindo día, bendiciones en el Señor.